Tito. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13 es el pasaje que estudiaremos durante toda esta semana. Dice el versículo 13, Tito capítulo número 2, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Ahora, Dios, permita que sus ángeles sigan con nosotros. Que su Espíritu Santo pueda tocar cada persona presente, pero también a aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y que hoy el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras de un hombre. Señor, que recibamos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Diríjanos en esta noche y siempre, Padre eterno. Háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Durante esta semana vamos a trabajar con una frase. La frase es la bendita esperanza. Durante esta semana la iglesia adoptó un título para la semana: firmes en la bendita esperanza. ¿Firmes en qué? En la bendita esperanza. La palabra bendita será el eje y el centro de todo el estudio. Hoy haremos una aproximación al trabajo y durante la semana iremos desarrollando cada una de sus partes. Es bueno saber que la palabra bendita se traduce también como bienaventurada esperanza. Jesús utilizó esa palabra de una forma muy clave. Pablo la usó también y hasta Juan, el discípulo amado, la usó en el Apocalipsis. Es tan importante la palabra bendita, la palabra bienaventurada, que tiene una trascendencia que se proyecta más allá de la simple comprensión humana. Por ejemplo, cuando usted habla de bendito, de dichoso, inmediatamente piensa en la ausencia de problemas. Pero la palabra que significa bendita no presenta en su haber la idea de ausencia de problema, sino todo lo contrario. Por eso Jesús dijo en San Mateo capítulo 5, benditos los que lloran, benditos los que sufren. ¿Cómo se entiende eso? Lo explicaremos durante toda la semana. La palabra bendita esperanza nos habla y nos presenta el perfil de personas que viven en la tierra y cuya vida en esta tierra se proyecta más allá de la simple existencia humana. La palabra Makarios, como se escribe en griego, significa personas que están por encima de las circunstancias. Personas que al pasar de los años, personas que al enfrentar las circunstancias, personas que al sufrir, personas que al llorar, no importa lo que ocurra, se mantienen firmes a la esperanza, se mantienen seguros en la esperanza porque saben que esa esperanza es segura, es cierta y no falla. Bienaventurados en la bendita esperanza. Bienaventurados de la bendita esperanza. Bienaventurados por la bendita esperanza. Hoy queremos hacer una aproximación en la Biblia al significado de la palabra con otro verbo. Y vamos a hacerlo lo más rápido posible porque el tiempo siempre va muy aprisa. Permítame plantearle todo lo que haremos en la semana. Número 1. ¿Por qué Jesús se enamoró de esa palabra? ¿Por qué Pablo la utilizó? ¿Por qué en el libro de San Mateo Cristo comienza el reino de la gracia con esa palabra? ¿Por qué abre la constitución del reino de la gracia con esa palabra? ¿Por qué presenta en el comienzo del Sermón del Monte esa palabra? ¿Por qué esa palabra es clave? ¿Y por qué la palabra significa el sumo o la totalidad de la vida de un cristiano? ¿Por qué todo cristiano debe tener el significado de esa palabra? Segundo,
Porque el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, en la revelación de Dios, aparece 7 veces esa palabra, con un significado que se relaciona íntima y estrechamente con la segunda venida. ¿Por qué Pablo utiliza esa palabra cuando habla de la segunda venida? La bendita esperanza, la segunda venida de Cristo Jesús. Y siendo que la palabra es tan codiciada para Jesús y es tan importante para Juan y es utilizada en la teología de Pablo, ¿qué significado tiene para nosotros hoy? ¿Por qué necesitamos entender y comprender el valor de la palabra Macario, de la palabra bendita esperanza, de la palabra bienaventurada esperanza? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Y quiénes son en realidad los que son benditos en esa esperanza? ¿Cuáles son los perfiles de las personas que pertenecen a esa palabra? ¿Cuáles son aquellos que se gozan en esa palabra? Y si usted es parte de ese grupo, de ese equipo. De allí necesitamos entender entonces cuáles son los perfiles de los que la Biblia llama bienaventurados. ¿Cómo entender si soy o no soy del grupo? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son los perfiles de esas personas? Hay un verbo interesante que notaremos en un momento cuando hablemos de Pablo hablándole a Tito. Cuando usted lee el libro de Tito, descubre, número 1, que Tito fue evangelizado, preparado, capacitado por Pablo. Pablo le llama a Tito capítulo número 1, leamos esto. Tito capítulo número 1, versículo número 4. Dice el verso 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. En el capítulo 1 de Primera de Timoteo, el versículo número 2, mira lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo dice el verso 2? A Timoteo, ¿qué cosa? Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Número 1, a Tito y a Timoteo Pablo los engendró espiritualmente. A Tito y a Timoteo Pablo los evangelizó. A Tito y a Timoteo Pablo los preparó. A Tito y a Timoteo Pablo los capacitó. Y a Tito y a Timoteo Pablo los llevó a trabajar con él al campo misionero. Cuando Timoteo se quedó en Éfeso, Pablo se llevó a Tito para la isla de Creta. Y cuando Pablo sale de la isla de Creta, Tito se queda en Creta trabajando con la iglesia. El libro de Tito tiene 3 capítulos y cada capítulo de esos 3 tiene un mensaje específico para una iglesia particular. No nos enfocaremos en el mensaje de Tito para la iglesia de Creta, pero por lo menos lo veremos. Pero sí necesitamos ahora identificar a dónde va la mente de Pablo cuando habla de la bendita esperanza. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los favorecidos? ¿Quiénes son los dichosos? ¿Y cuáles son los perfiles de esas personas? ¿Creen ustedes que vale la pena estudiar eso? ¿Vale la pena o no vale la pena? Es un examen, querido. ¿Le metemos mano al examen? Hay una cosa que me gusta de la Biblia y es que es imparcial. Usted o está o no está. Y si no está, no está. Lamentablemente, tenemos un mundo lleno de personas muy religiosas, pero no son espirituales. La Biblia habla de bienaventurados a los que son espirituales. Las iglesias están llenas de personas, pero las personas necesitan estar llenas del Espíritu Santo. Le va a doler lo que vamos a estudiar ahora, pero es necesario hacerlo. La gente grita cada día en cada rincón del mundo al Señor que venga por segunda vez, que venga pronto. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La mayoría de las veces esos gritos son egoístas. No están pensando en la salvación de la humanidad. Están pensando en sus miserias y en sus problemas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le va a doler. Yo no vine a entretenerlos. Una persona está enferma. Ay, Cristo ven pronto. Una persona se está poniendo vieja. Cristo ven pronto. Pero cuando está joven y lleno de vida, mamacita linda. No dice Cristo ven pronto, no. Sino aguántate ahí. Yo no me quiero ir para el cielo sin casar, dicen algunos. Señor, espérate, yo no me quiero ir solo. No, pero que aguántate un poco. Qué barbaridad. En 2 de Corintios, Pablo habla 8 veces de Tito. Vamos a tomar una sola referencia y vamos a ver esta referencia a Tito en el contexto que Pablo la presenta. Y vamos a tomar una palabra de ese contexto y vamos a pasar la noche con esa palabra.
les garantizo que le va a doler. Y les garantizo que le va a doler porque lamentablemente queremos la parte amable del asunto. Pero Cristo no nos llamó a la parte amable. Cristo nos llamó a la cruz, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces necesitamos entender la cruz, necesitamos entender el arrepentimiento, necesitamos entender el nacer de nuevo, necesitamos entender el asunto de la vida cristiana. El cristianismo no es un lecho de rosas, pero hay rosas. El cristianismo no es un picnic, pero hay árboles y hay plantas y hay un parque. Cristianismo no es lo que pensamos, cristianismo es lo que es. Cristianismo es Cristo. ¿A cuánto le gustaría seguir a Cristo? Mamacita linda, qué bueno. Vamos a ver si es verdad. Segunda de Corintios, capítulo 2. Veamos un contexto donde aparece Tito y a ver hasta dónde el tiempo nos ayuda. Segunda de Corintios, capítulo número 2. Pablo comienza a hablar y menciona a Tito en una forma muy interesante. Versículo número 13. Aquí está nuestro versículo de hoy. Estamos haciendo un estudio directo, claro, conforme a lo que manda la hermenéutica, el contexto del texto. Segunda de Corintios nos ayuda a entender este personaje conocido como Tito. Dice el versículo 13, ¿cómo dice? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice el 13, ¿cómo dice? No tuve reposo en mi espíritu, ¿qué cosa? Por no haber hallado a mi hermano. ¿Cómo se llama? Tito. ¿De quién estamos hablando? De Tito. ¿Cuál libro citamos? Tito. ¿Quién escribió el libro de Tito? Pablo. ¿Quién escribió segunda de Corintios? Pablo. ¿A quién adoctrinó Pablo? A Tito. ¿A quién evangelizó Pablo? A Tito. ¿A quién convirtió en un pastor Pablo? A Tito. Y ahora está hablando de lo que le pasa con relación a Tito y él está hablando en segunda de Corintios. Es bueno saber que segunda de Corintios la llevó Tito porque Pablo la envió con él. Y ahora Pablo dice en segunda de Corintios algo que le pasó con relación a Tito y ahí compone y coloca un verbo interesante para los corintios que tiene que ver con nosotros también. Si es que queremos entender el valor de la palabra bienaventurado, de la palabra bendito o bendita. Si es que queremos ser bienaventurados. Versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí ¿para dónde? Para Macedonia. Ponga cuidado ahora. Dice Pablo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿cómo dice ahora? En triunfo en Cristo Jesús. ¿A cuánto le gustaría ir en triunfo en Cristo Jesús? Amén, qué bueno. Bueno. Cuando uno lee la Biblia así en español es maravilloso. Pero cuando usted puede ir un poquito más al fondo, se da cuenta que es más maravilloso. ¿Qué significa ir en triunfo en Cristo Jesús? Ser bienaventurado. ¿Qué significa ese triunfo? ¿Qué envuelve ese triunfo? ¿En qué estaba pensando Pablo cuando dijo que vamos en triunfo en Cristo Jesús? ¿Cuál es el valor del verbo triunfar que aparece allí? ¿Cuál es el triunfo que tenemos? Sigamos leyendo. Él dice, siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros, ¿qué cosa? Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Olor de qué? ¿Olor de qué? Recuerde que en la Biblia la palabra conocimiento no significa cantidad de información, no significa acumulación de datos, no significa eso. De hecho, San Juan capítulo 17, versículo 3, ¿qué dice? Esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Recuerde que Juan está escribiendo, y Juan es un judío. Está escribiendo en griego con una mentalidad judía. Los griegos tenían mucha información, los judíos tenían una mente práctica, pragmática, vivencial. La idea de conocer a Dios no es acumular conceptos o información, es tener una relación estrecha con Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6, ¿qué dice? Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No dice creyó en Jehová, dice creyó a Jehová. Abraham se relacionaba con Jehová, Abraham hablaba con Jehová, levantaba un altar para adorar a Jehová y la relación fue tan estrecha que un día Jehová vino a comer a la casa de Abraham. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
y le dijo a Dios, al mismo Abraham en su casa, tu mujer va a tener un bebé. 99 años tiene esa mujer. ¿Tuvo el bebé o no lo tuvo? Había una relación personal, una relación íntima, una relación existencial, una relación vivencial. Abraham no tenía un concepto de Dios, Abraham conocía a Dios. La salvación significa que tú conoces a Dios, no solo las doctrinas acerca de Dios. Significa que tú le crees a Dios, no solamente que tú crees en Dios. La mayoría de la gente cree en Dios, pero no lo conocen. ¿O no? Yo no. Cuando usted lo conoce, su vida cambia. Cuando usted lo conoce, se convierte en otra persona. Cuando usted lo conoce, es una persona arrepentida. Cuando usted lo conoce, entonces, usted ha nacido de nuevo. ¿Lo conoce usted? Ese es su problema, no me tiene que contestar. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Esta es, empero, la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Nos estamos entendiendo? Por eso se hace tan interesante lo que tenemos que estudiar. Queridos, queridas, la salvación es una experiencia con Dios porque la salvación se llama Cristo Jesús. ¿No es Cristo Jesús la salvación? Entonces la salvación es alguien que yo conozco, no es algo que yo aprendo. La salvación es alguien con quien yo me relaciono, y al relacionarme con Él, mi vida comienza a cambiar a la semejanza de Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Isaías 45:22, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. No hay más. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Seguimos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo dice ahora? Porque para Dios somos, ¿qué cosa? Grato olor de Cristo en los que se salvan, ¿y qué dice? Y en los que se pierden. Quedémonos en el versículo número 14. Aquí está la palabra del problema de la noche. Versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿cómo dice? En triunfo. ¿En qué está pensando Pablo? Bueno, pregunta número 1. ¿Sabía Pablo que lo iban a arreglar? Sí. Sí. ¿Sabía Pablo cómo terminaría su vida? Sí. ¿Saben los cristianos fieles cómo terminan sus vidas? Sí. ¿Sabían los discípulos cómo iban a terminar? ¿Terminaron o no terminaron? A ver si o no. A todos los arreglaron. Así que si usted quiere ser un cristiano fiel, tiene que prepararse porque lo van a arreglar. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, significa que te van a maltratar. Significa que este mundo no va a ser digno de tu presencia. Significa que el diablo te va a atacar. Significa que los problemas van a venir. Pero bienaventurados aquellos que sufren. Bienaventurados los que lloran. ¿No dijo eso Jesús? ¿Lo dijo o no lo dijo? Si usted quiere ser un buen cristiano y vivir con una sonrisita pintada en la cara y que todo le salga de maravilla, va por mal camino, querido. Esto es una guerra, esto no es un picnic, esto es una guerra y en serio, ¿o no? Triunfo, triunfar. La idea del apóstol Pablo cuando menciona ese verbo no es la idea de los romanos, no es la experiencia de los griegos y los romanos, que cuando conquistaban un reino, delante iba el rey conquistador, detrás venían todos sus generales y soldados, y al final venían los que eran conquistados. Eso no es así. La idea de Pablo, lo que Pablo está presentando en ese verbo, es una idea de los etruscos, no de los romanos. Y la manera como los etruscos presentaban sus victorias eran completamente diferentes. Recuerde que usted dijo que quiere triunfar con Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Le gustaría marchar en la victoria con Cristo Jesús? Mamacita linda. ¿Le gustaría eso? Agárrese aquí, le voy a decir cómo se triunfa y cómo se camina en victoria con Cristo Jesús. Cuando un rey etrusco conquistaba un reino, ponía por delante al rey que había conquistado y lo ponía primero en la procesión para que la gente lo abucheara, la gente se riera, la gente lo escupiera y la gente le hiciera todo lo que le diera la gana. Era el rey a quien habían conquistado. Y detrás del rey conquistado venían los soldados y todo el séquito de ese rey que estaba completamente hecho leña, que estaba completamente conquistado. Y al final de la procesión venía entonces el conquistador.
De modo que el rey conquistado, acabado, iba enfrente recibiendo todos los golpetazos y todos sus soldados iban detrás de él recibiendo la misma ignominia, la misma miseria, el mismo problema. ¿Seguro que usted quiere caminar con Cristo Jesús? ¿Está seguro? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿vino como un rey conquistador o vino como un siervo sufriente? ¿Qué quiere ser usted? ¿Un rey conquistador o un siervo sufriente? ¿Seguro? ¿Seguro que usted quiere ser un siervo sufriente? ¿Iba Cristo delante con la cruz? ¿Sí o no? ¿Le gustaría cargar la suya? ¿Llevaba Cristo la cruz de quién? No, esa era de Barrabás. ¿Era o no era de Barrabás? ¿Era esa la cruz que habían preparado para Barrabás? ¿Sí o no? Pues sí, sí, Señor. Ahora Cristo te dice a ti, en Lucas 9:23, Lucas capítulo 9, versículo 23. Queridos, no nos vamos a entretener en esta semana. Vamos a estudiar la palabra de Dios para entender lo que significa la bendita esperanza. Lucas 9:23. ¿Cómo dice el versículo 23? Y decía a todos, ¿qué cosa? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere formar parte de esta procesión que yo vine a hacer en la tierra, si alguno quiere transitar conmigo por donde yo transité, si alguno quiere ir en este Via Crucis conmigo, si alguno se quiere colocar ahí detrás de mí, si alguno quiere venir en esta caravana de derrota humana, si alguno quiere hacer y vivir como yo viví, si alguno quiere ir delante de Satanás acabado en este mundo, entonces, número uno, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo. Número dos, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. ¿Y qué cosa? Y sígame. La cruz era un instrumento para verse lindo, para almorzarse el rostro, o era un instrumento de tortura y sufrimiento. Tortura y sufrimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Si alguno quiere venir en esta procesión triunfante, si alguno quiere ser parte de mi victoria, si alguno quiere triunfar conmigo, que agarre su cruz también. Cosa linda, mamacita. Él va adelante y usted viene detrás, sangrando. Y nos están haciendo leña. Y vamos sonriente y gozoso, porque eso que nos están haciendo dice que somos victoriosos. ¿Seguro que usted quiere seguir a Jesús? ¿Seguro? Déjense de tontería, yo estoy hablando en serio, ¿eh? Esto no es un juego. ¿Qué tú haces cuando hablan mal de ti? Cuando no te quieren saludar. Cuando te maltratan a un hijo. Cuando tú sabes que esa fue la persona que te hizo el daño. No, si está linda. Espérate, usted coge la cruz y la pone a un lado, Señor. Yo sigo ahora, espérate. Y va y resuelve. Así no es. Así no es. Yo hago una pregunta. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Tomó Cristo la cruz? ¿La tomó o no la tomó? Si alguno, Él no dice si todos. Él no dice todo lo que quieran venir en pos de mí. Él no dice así. Dice si alguno. ¿Cuántos? Si alguno. Si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere venir a mi procesión. Déjenme ver si lo digo de otra manera. Ustedes recuerdan cuando Cristo fue bautizado. ¿Para que no se acuerdan? Que Dios habló del cielo. Dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. La parte en quien tengo contentamiento nos habla de Isaías 42, 1 al 3. Estamos poniendo todo esto como la mesa para entender toda la semana. Porque si esto se entiende, se hace más fácil entender la semana. Dios habla desde el cielo diciendo que Cristo es, número uno, el rey conquistador y número dos, el siervo sufriente. Que Él no viene a la tierra como rey conquistador, sino como siervo sufriente, en quien mi alma toma contentamiento. Cuando Satanás tienta a Jesús en el monte y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan, le está diciendo, si tú eres el rey conquistador, si tú eres el Mesías todopoderoso, si tú eres el Mesías que significa Dios que se hace hombre, que significa Emmanuel. Dios, si tú eres ese, haz que esta piedra se convierta en pan. Y Cristo le dice, no, mi negro, yo no vine a eso, yo vine como el siervo sufriente. Yo vine como aquel de Isaías 53 que viene a darlo todo para la salvación de la humanidad. Yo vengo a morir
por los pecados de esta gente. ¿No dice San Mateo capítulo 16, versículo 21, que le era necesario ir a Jerusalén? ¿No le dijo Jesús a los discípulos que tenían que ir a morir? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Sabía Cristo la muerte que le esperaba? ¿Dijo o no dijo? Y si yo fuera levantado a todos, se traerá a mí mismo. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Estaba consciente de su vida en la tierra? ¿Dijo o no? De su muerte en la tierra, de su dolor y sufrimiento, de todo lo que le iban a hacer. ¿Estaba consciente o no estaba consciente? Entonces Cristo estaba claro a lo que había venido a la tierra. Y si es verdad que usted sigue a Cristo, tiene que estar consciente de lo que le va a pasar. Y mi madre, diría usted. Y no hay otra manera. O te mete en el carril, compadre, o no va. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si quedaste de ñoñería, y que cuando hablaron de ti, que no te saludaron, que no te saluden, ¿quién eres tú? Porque tiene que estar saludándote tanto. Porque me miró mal, que te miren como les dé la gana. ¿Qué no le hicieron a Jesús más que todo eso? ¿Sí o no? Necesitamos entender el valor, el significado y en realidad, ¿qué es lo que significa ser cristiano? Triunfar, triunfó, el verbo es triambúo y significa eso. Significa triunfar. Triunfar sangrante, triunfar acabado, triunfar agolpeado, triunfar muriendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, rehúse asociarse con lo malo que tiene en sí mismo. Sea sincero con usted mismo. ¿Verdad que usted se cuida a usted primero que a los demás? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y cuando van a dar cosas en la iglesia, corre a sentarte al frente, mamacita linda. Una vez estábamos en una reunión, iban a repartir unos libros, y bueno, algunos éramos más tontos que otros, nos quedamos sentados detrás, y algunos, ¿sabes?, se vinieron para enfrente. Parece que el que iba a repartir los libros era más tonto que nosotros, porque dijo, hoy vamos a cambiar la forma, vamos a empezar a repartirlo por detrás. Cosa chula, mamacita linda. Algunos estaban llorando, decían, y yo que creí que no iba a conseguir ni siquiera uno. Entonces los que estaban al frente se quedaron sin libro porque se acabaron cuando íbamos por la mitad de la reunión. ¿Seguro que usted quiere venir en triunfo con Cristo Jesús? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuántos quieren triunfar con Cristo Jesús? Le aconsejo que vaya haciendo una lista. Haga una lista con nombres de personas que usted ofendió. Haga una lista con nombres de personas que lo ofendieron a usted. Haga una lista con nombres de personas que a usted le hicieron daño. Y hágale a esas personas, y llame a esas personas, y busque a esas personas, y usted pídale perdón a esas personas. ¿Todavía quieren seguir triunfando con Jesús? ¿Seguro que quieren? Veamos cómo triunfó Jesús. Veamos, bendito Señor, cómo lo hizo Jesús. Recuerde, querido, querida, recuerde que solo estamos haciendo esto para poner la mesa y que podamos comprender juntos el valor de la palabra bienaventurado, de la palabra bendito o bendita. Recuerde que el centro de nuestro estudio toda la semana será la frase bendita esperanza. Recuerde que todo el lema, todo el eslogan, todo el título de la semana es firmes ¿en qué cosa? En la bendita esperanza. Hay personas en este lugar que tienen 50 años en esta iglesia. Cuando yo llegué a esta iglesia tenía 18 y ya pasaron 34. Llegué, me estaban saliendo las barbitas, ¿te acuerdas, Cagarín? Vamos a saliendo las barbitas, llegué con un afro chiquito y una cadena, compadre, una tremenda cruz terrible aquí en el pecho, mamacita linda. Y llegué medio espantado. Cosa chula, perdonen. Ay, mamacita, cuánto recuerdo. Hoy he estado pidiéndole a Dios que no me deje poner sentimental, porque aquí había un púlpito que no creo que sea este. Bueno, si es este púlpito tiene más años que lo que ustedes se imaginan. Aquí adentro había un tocadisco, tocaba el long play de los grandotes, ¿se acuerdan? Y yo llegué la primera vez, a un diácono se le ocurrió ponerlo, y estaba cantando un pastor que se llama Rogelio Bustamante, yo no sé si se murió. Que decía, había una canción que decía, he aquí tu rey se acerca a la ciudad, salud Jerusalén, la voz alzar y se levanta el pueblo en un cantar, la muchedumbre alegre sale ya. Uy, me encantaba esa cosa. Y cuando yo llegaba, que no me ponían en la cuestión, siempre llegábamos temprano con Ramón y Milena, me sentaba ahí al frente y decía, oye, no vamos a poner la cosa hoy.
Bueno, y como todo el mundo llegaba, me corría por ahí atrás, compadre. Abría mi asunto, me sentaba, yo me plantaba mi disco, ponía mi cosa, cerraba y me sentaba como no había hecho nada ahí. Uy, empezaba a sonar y se preguntaba, oye, ¿quién habrá puesto hoy el disco? Ya eran 3 discos que había. Ganas no me faltaron de llevármelo para mi casa, pero no me lo llevé. Yo no sé quién se lo habrá llevado, pero yo no me lo llevé. Así comenzó mi historia en la iglesia. Agradezco que los diáconos eran muy misericordiosos conmigo, porque no fue una sola vez que me encontraron ahí detrás, en el púlpito abierto. Yo no sé si era porque era familia de Ramón y Milena. La cuestión es que me miraban y me preguntaban, ¿y entonces, Andrés? Poniendo el disco, ponlo. Doy gloria a Dios por haber llegado a esta iglesia. Me sentía tan mal y tan pecador que me sentaba allá. Los muchachos estaban aquí. Y siempre decía, algún día yo voy a ser como ellos. Algún día yo voy a ser como ellos. Hay un rubio llamado Tuto, bien flaco, era flaco igual que yo. Me dice, oye, ¿por qué tú te sientas tan lejos? Yo, no, por nada. No, ven. Salíamos afuera y me hablaba, me buscaba. Déjame seguir mi sermón. Porque me invitaron a predicar. Pero doy gracias a Dios por haber llegado a esta iglesia. Aquí conocí a Jesús. Aquí aprendí la Biblia. Aquí me trataron y me orientaron. Y hoy mi vida es una bendición para mucha gente. Doy gloria a Dios por las personas que han vivido triambúo. 50 años comerciando, agarrando cajetazos por aquí. 50 años por aquí. Firmes en la bendita esperanza. Algunos, la primera persona que llegué aquí un día era 5 de febrero. Mi celular me fui al año 1978, el primer domingo del mes de febrero, cayó un día 5. Entramos por esa puerta, bueno, por esa no, por la otra puerta. Nos sentamos al final y aquí estaba predicando Pedro Bisonó. Y esa noche estaba predicando acerca de por qué hay tantas versiones de la Biblia. Y dijo una frase que tocó mi vida y la cambió hasta el día de hoy. Dijo la frase, la Biblia dice. Cuando ese hombre dijo, la Biblia dice, yo tenía a Pablo a mi lado y le dije, oye Pablo, saca tu Biblia. Yo no tenía Biblia. Y empezó a buscarme los pasajes. Y yo leía cada pasaje. Y le dije, ¿sabe una cosa, Pablo? Sí, algún día yo voy a aprender a buscar los pasajes como tú. Búscamelo otra vez. Wow, pero mira todo lo que él dice aquí. Sí, mira. Y ese día comenzó mi afán por la Biblia. En esta iglesia, en el último banco, Pedro Bisonó. Hoy Pedro Bisonó duerme el sueño de los santos, junto con otros como el doctor Cabral, muchos otros a quienes conocí, amé, hoy fallecen en la paz del Señor. Yo sé que pronto los veré cuando Cristo venga. Por eso le digo, si usted en realidad quiere ser un bienaventurado, una bienaventurada, si en realidad usted quiere estar firme en la bendita esperanza, si quiere entender el valor y el significado de la frase bienaventurado, entonces necesita participar con nosotros en esta semana. Necesitamos entender y comprender el valor de lo que la Biblia enseña. Estamos repasando y trabajando con el verbo triambú, el verbo triunfar. Hemos dicho que triunfar en el lenguaje de Pablo, triunfar en el significado del verbo triambú, la significación es, voy en la procesión de Cristo Jesús, voy detrás de Cristo Jesús y llevo mi cruz a cuestas. Decidí negarme a mí mismo, negarme a lo malo que yo soy, negarme a lo malo que yo tengo, echar a un lado lo malo que llevo en mi vida para hacer conforme a lo que Cristo quiere. Número 1, negarse a sí mismo. Número 2, tomar la cruz, que es un instrumento de muerte, tomarla cada día. Y entonces seguir a Jesús, no mis ideas, seguir a Jesús, no mis opiniones, seguir a Jesús, su palabra, seguir a Jesús en su senda, seguir a Jesús renunciando a mí,
seguir a Jesús, quebrantando mi yo, seguir a Jesús, rompiendo mi ser, para que al seguirlo a Él entonces, mi vida se convierta en un grato aroma que perfume el ambiente y atraiga a los demás a la senda de Jesús, que es la senda de la salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo lo hizo Jesús? Vamos rapidito, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Veamos la experiencia de Jesús, cómo Cristo triunfó, cómo fue que triunfó, qué significa triunfar para Jesús. Número 1, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Qué dice ahora? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. La forma de destruir al diablo y destruir la muerte era muriendo. La manera de triunfar en la tierra es muriendo al pecado y a la maldad. ¿O no? ¿Sí o no? Pablo decía, cada día muero. Cristo vino a morir. Cuando Pedro le dijo, Señor, que eso nunca te acontezca, le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque no pone tus ojos, tú mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Si es verdad que tú quieres seguir a Cristo, tienes que aprender a negarte a ti mismo. Si es verdad que quieres seguir a Cristo, necesitan hacer de nuevo. Si es verdad que quieres seguir a Cristo en su procesión triunfante, necesita ser una persona arrepentida. Necesita un cambio de la mente. Necesita una transformación de vida. Necesita, querido, una renovación en la transformación de tu conocimiento, una renovación en la transformación de tu entendimiento, una renovación y transformación en tu mente. Necesita una metamorfosis, un cambio profundo en tu vida que te lleva de la carne al espíritu, de Adán a Cristo, de una vida pasada a una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cómo lo hizo Jesús? Colosenses capítulo 2, versículo 15. Cristo se hizo hombre. Se hizo hombre para morir y vencer con su muerte al diablo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice Pablo. ¿Cómo dice el verso 15? Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué cosa? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? ¿Dónde triunfó Cristo? Triunfó, aparece aquí otra vez. ¿Cómo es que Cristo triunfa cuando lo crucifican? ¿Cómo es que vence cuando lo matan? ¿Verdad que es paradójico eso? A ver, ¿sí o no? ¿Es paradójico o no es paradójico? Vence cuando lo derrotan. Triunfa cuando lo matan. Se supone que si en la película el protagonista muere, la película no sirvió. ¿Sí o no? Pero aquí es al revés. El protagonista muere y gana. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La paga del pecado es, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted se bautiza en la vida o en la muerte de Jesús. En la muerte. Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7. Vamos rapidito a ver si podemos completar esta parte, que es una forma introductoria de todo lo que debemos ver en la semana. Isaías 53, versículos 6 y versículo 7. ¿Cuál fue la causa de su muerte? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Qué dice el versículo 6? Todos nosotros, ¿qué cosa? Nos descarriamos como ovejas. Cuando usted oye el Mesías de Händel y oye esta pieza, es interesante cómo Händel prepara esta parte de la pieza y juega con los instrumentos en pares. Primero salen dos instrumentos y salen, luego dos instrumentos y salen, luego dos instrumentos y salen. Una forma de decir, se descarrían como las ovejas. De dos en dos se van descarriando, se van descarriando, se van descarriando. Sin embargo, aunque te descarriaste, aunque nos descarriamos, el Señor no cambió su plan. El Señor se mantuvo en su plan. ¿Y qué hizo el Señor con el Señor Jesús? ¿Qué dice ahora? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Y qué dice? Cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él el pecado de ¿quiénes? De todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Y qué dice? Enmudeció, ¿y qué más? Y no abrió su boca. Si es verdad que tú vas triunfando con Cristo, tienes que callarte la boca. Así está lindo. Y mientras más duro te den, tienes que hacer más silencio. Cosa linda, mamá. ¿Todavía quieren seguir detrás de Cristo Jesús? ¿Seguro? Amén. ¿Seguro que usted está? ¿Seguro? No, sí, está linda, compadre. Recuerdo un negro que se remangó la manga y sacó los puños. Digo, amigo, ¿qué pasó? Yo no soy ningún tonto, a mí me van a tener que... Espérate, mi negro, nosotros somos cristianos. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende lo que es triunfar en Cristo Jesús? Abrió la boca a Cristo. Lo golpearon, lo maltrataron, lo escupieron, lo abofetearon. Se mantuvo firme. Tomó la cruz. Mira, a ver si me estoy dando a entender. ¿Verdad que se entiende? ¿Te gustaría caminar con Cristo? Ir en esa procesión. No me venga con el cuento que tú tienes 30 años siendo cristiano. Eso no me ha dicho nada. Doy gloria a Dios que tiene 30 años. Pero te estoy preguntando, ¿te gustaría ir en la procesión con Cristo? Yo doy gloria a Dios que aquí hay personas que tienen 50 años en este asunto. Hay otros que tienen 60 y otros tienen más que eso. Esta iglesia la comenzaron, me dijeron que fueron 90 personas. Muchos de ellos están vivos todavía, firmes en la bendita esperanza. Cuando acepté el desafío de venir, oré a mi Dios y le pregunté, Señor querido, ¿y de qué le vamos a hablar? Y me gustó el título, Firmes en la bendita esperanza. Firmes aunque haya que llorar. Firmes aunque vengan los sufrimientos. Firmes aunque veamos a otros partir y abandonar la fe. Firmes aunque nuestros hijos caigan. Firmes aunque la esposa muera o muere el esposo. Firmes aunque los hijos den la iglesia. Firmes la bendita esperanza. Pero queridos, recuerden, digan búho, vamos a triunfar con Cristo, con nuestra cruz a cuestas. Detrás de Él, la gente se burlará, la gente gritará en nuestra contra, nos escupirán, nos darán, nos empujarán. Amén. Pero nos mantenemos firmes detrás de Cristo Jesús. Mi pregunta para ti, ¿tu decisión es firme? ¿Seguro que quieren seguir detrás de Cristo Jesús? Ponte en pie conmigo. En la época de Pablo, Pablo decía, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea, porque cuando usted era obispo en una iglesia, anciano, entonces usted estaba en una lista negra. Cuando había que matar gente, a usted lo iban a buscar primero. Así que usted era uno de los primeros que iban a crucificar. Mi pregunta ahora, si estuviéramos en la época de Pablo, ¿estaría usted puesto en pie o todavía estaría pensando sentado en su banco? ¿Seguro que quiere caminar detrás de Jesús? En el capítulo 53 de Isaías se nos habla del siervo sufriente. En el capítulo 63 se presenta un cuadro precioso del Señor Jesús donde se ve bañado en sangre. Y dice que él pisó solo el lagar. Nadie le acompañó. Nadie, absolutamente nadie. Cuando en el monte tomaron preso a Jesús, nadie lo acompañó. Dice la Biblia que todos se fueron. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Juan tenía sus en llave en la casa del sumo sacerdote. Lo dejaron pasar y a Pedro con él. Pero nadie se aferró a Jesús. Nadie se quedó a su lado. Él pisó solo el lagar. Me gusta el capítulo 63 de Isaías, donde dice, ¿y por qué son rojos tus vestidos? Y él dice, he pisado yo solo el lagar. Cosa linda. A mí me gusta Jesús porque el tipo es tan bravo
Cristo tenía un corazón de león tan grandote y era tan bravo. ¿Sabe lo que usted matar a su enemigo en su propio cuerpo? ¿No te entiendes lo que estoy diciendo? O sea, matar al enemigo en su propio cuerpo. Aquí en esta iglesia escuché por primera vez, hace muchos años, a una persona que cantaba con una voz bien grave. Y cantó un himno que dice, se llamaba Resucitaré. No sé si se acuerdan algunos de los más viejitos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y decía, sigue adelante. Clávame esos clavos. Búrlate de mí ahí donde estás. Sigue adelante. Así dijo Jesús. Y murió y triunfó, bañado en sangre, clavado en la cruz, para la gloria de Dios y para nuestra salvación. Ustedes dirán, pastor, eso es hermoso oírlo de Jesús. Pero a ver si su Biblia tiene esos versículos. Segunda de Corintios, capítulo número 4. Mire un hombre que no era Jesús, una persona como usted y yo que decidió caminar detrás de Jesús. Un hombre que decidió tomar la cruz de Cristo. Oiga las palabras de este caballero. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué dice ahora? Que estamos atribulados en todo, ¿y qué dice? Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y yo te pregunto, ¿te gustaría decir con Pablo estas palabras? ¿A cuánto le gustaría decir esas palabras? Esta semana yo tengo un desafío, pero en forma muy especial quiero desafiar a dos grupos. Primer grupo, a ti, querido o querida, que hace años caminaste con el Señor y te alejaste. Y ahora sabes que debes volver otra vez a la senda de Jesús para ir en pos de Él cargando tu cruz. Primera pregunta, ¿hay aquí esta noche alguna persona que caminó en el pasado con Jesús, se alejó de Él y ahora sabe que necesita volver otra vez al camino para ir detrás de Cristo? Cristo lleva su cruz, la cruz de Barrabás, delante, y usted tomará la suya conmigo y vendremos detrás de Jesús, aunque el mundo se burle, aunque la gente se mofe, aunque nos escupan, aunque venga lo que venga. ¿Te atreves a levantar la mano conmigo para decir, yo decido otra vez caminar en la senda de Jesús? Estoy refiriéndome a aquellos que una vez fueron cristianos, se alejaron y están decidiendo volver otra vez a la mano de Cristo Jesús. Si tu respuesta es sí, levanta la mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Yo quiero trabajar en forma muy especial esta noche con ese grupo. Todos los demás son invitados, por eso están en pie. Pero con ese grupo de forma muy especial. Viajar por tantos lugares, veo que el mundo se está yendo a pedazos. Y encuentro en lugares personas que están regresando a los caminos del Señor, pero no están regresando para un picnic, no. Están regresando con una fuerza y un poder, sabiendo que el tiempo es corto y tienen que redimir todo el tiempo que perdieron. Yo quisiera orar con esos valientes. Voy a pedir a Luis que pase al frente. Mientras Luis pasa, voy a pedir a esas personas, atrévase. Yo quiero ver aquí conmigo a esos que una vez caminaron con el Señor y deciden volver a caminar de nuevo. Yo quiero que pasen al frente, adelante. Sin mucha psicología, vengan conmigo. Adelante, rapidito. Adelante, suban aquí conmigo. Alabado sea Dios. Adelante, adelante. Venga por aquí conmigo, mi amigo. Bien de frente a la cámara, me interesa que todo el mundo lo vea. Bienvenido. ¿Alguien más? Ya no es tiempo de estar escondiéndose y ser ni que cristiano de la secreta. Eso es ni que de cristiano de la secreta, a veces de eso. Adelante. Todos aquellos que caminaron una vez con el Señor, por alguna razón se fueron y ahora saben que tienen
Adelante. Está valiente, amiga mía. ¿Alguien más? Luis va a cantar, si Dios quiere. Y mientras él cante, voy a pedir a todos los demás que oren. Nosotros somos muy curiosos. Y hay personas que no pasan al frente por la curiosidad de nosotros. Usted va a inclinar la cabeza. Mientras Luis canta, usted va a cerrar los